Hola, pues buenas noches. Estamos aquí haciendo el primer debate online con vídeo y audio para Ibar Opina. En este primer debate vamos a hablar del estado de la cultura en Eibar. Y bueno, para ello pues hemos invitado a tres personas que opinan generalmente sobre la cultura de nuestro pueblo y bueno, voy a ir presentándolas una por una. Tenemos a Gorka Gárate, hijo de grabador y que ha trabajado durante años con su padre y que actualmente trabaja de mecánico, pero el destino ha hecho que vuelva al mundo de las artes ibarresas y actualmente está aprendiendo damasquisado. Por otra parte tenemos a Rafa Erce, eibarrés, actor y miembro del grupo de teatro Banarte Antzerki Taldea y colaborador de Wikipedia. Y por otro lado tenemos a Santiago Entrenagil, que se puede presentar como acuarelista, coleccionista de antigüedades y aficionado a la música en directo. Bien, os he trasladado antes 4 preguntas por las cuales vamos a estar debatiendo. La primera de ellas sería, bueno, tener vuestra opinión sobre el estado en el que se encuentra la cultura actualmente en Eibar. Así que el que quiera, pues puede empezar. No sé si... Venga, me voy a animar yo un poquillo. Bueno, pues vale. En mi opinión, en mi modesta opinión, pues la situación cultural en la ciudad, pues creo que deja mucho que desear. Creo que igual las personas que encargadas de esta actividad sí que tienen voluntad, o parece que tengan voluntad, en ofrecer alternativas culturales, pero el caso es que no. A mí me da la sensación de que se puede hacer mucho más y bueno, y en eso estamos, a ver si somos capaces de convencerles para que empiecen a implementar algún tipo de actividad más que las que hay. Esa es mi opinión. Bueno, ¿tenéis alguna opinión vosotros al respecto, tanto Rafa como Orca? Sí, yo creo que una cosa importante es saber definir qué es cultura, ¿no? Y a qué cultura nos referimos. Muchas veces desde las instituciones, últimamente, desde hace ya algún tiempo, desde las instituciones, se ve la cultura como un negocio, como una empresa, como un nicho económico, ¿no? Que hay que rentabilizar. Entonces, pues se enfoca todo hacia ese objetivo, la de tener la cultura como un recurso más de la economía. Yo pienso que la cultura es otra cosa. La cultura surge del pueblo, son las costumbres, las formas de hacer, los pensamientos, el espíritu de trabajo, la creación. Todo eso es cultura y surge del pueblo y es para el pueblo, ¿no? Mientras que por las instituciones se ve un poco al pueblo como aquellos que nos van a rentabilizar las acciones culturales que hacemos. Quiero decir, por ejemplo, hay una obra de teatro, no importa que haya grupos de teatro o gente aficionada al teatro en el pueblo, lo que importa es que la obra de teatro que me va a hacer un grupo profesional, que me va a ganar un montón de... que va a mover en la cultura esa obra de teatro como un producto más de cualquier industria, pues que sea rentable. Entonces hace falta que vaya la gente a la sala. No que la gente haga teatro, sino que la gente consuma teatro, consuma danza, consuma arte, consuma, en lugar de que creen. Y yo creo que bajo ese paradigma tenemos el problema cultural, no solo en Eibar, sino en Euskadi y en España, y no sé si en otras partes del mundo. Vale, muchas gracias. Gorka, ¿tú tienes alguna visión que a lo mejor no está tan relacionada con el teatro? Bien, entonces yo, bueno, lo que comentaba, yo vengo más en plan del mundo artesanal,
de artesanal artístico de Eibar. Y bueno, pues yo al principio lo que sí que veo en Eibar, pues que ha habido, no sé si decir cierta dejadez, pero que sí se han dejado morir ciertas cosas a las que en un principio pues se les podía haber dado cabida, se les podía haber revalorizado y de alguna forma pues que hubieran podido llegar a nuestros días de la mejor forma y no como han llegado. Entonces, la cultura en general en el pueblo, ¿cómo la veo? Pues veo que las cosas se hacen pues muy a segurola, no hay apuestas arriesgadas, tampoco hay apuesta por los jóvenes y por el arte o por la cultura para los jóvenes. Al final, acciones yo creo que muy sencillas, como puede ser, yo qué sé, sacar unos caballetes a la calle para que pinten o, no sé, hacer actuaciones, yo qué sé, lo que a los chavales les gusta el graffiti, pues bueno, poner ciertas zonas donde se pueda pintar o limpiar, o sea, bueno, crear actividad para que se cree en la gente joven, que al final es la que nos interesa, porque nosotros al final, pues esto es una cadena, o sea, nosotros somos un punto de inicio o un punto en la mitad de algo y lo que queremos es que continúe. Entonces, lo que no veo, sí, veo pues conciertos y cosas de esas que me parece muy bien, y el teatro y eso está muy bien, a mí me encanta y cuando puedo voy, pero, no sé, me falta un poquito de cultura de base o generar por lo menos una conciencia cultural dentro del pueblo. Eso es lo que yo veo. Y bueno, que al final, pues que no se ha podido llevar, o sea, ¿cómo se podría gestionar esto? Pues yo creo que en realidad tendría que ser una cosa que tendríamos que hacer entre todos. Y al final es cómo veo yo que cómo está la cosa hoy en día. Se va a lo seguro y muchas veces sin dar, pues yo qué sé, o sea, sí, se dan opciones a los chavales jóvenes, pues en ciertas áreas. Luego otras se quedan muy desatendidas. Y eso es más o menos cómo lo veo yo. Yo creo que más que ir a lo seguro se va a lo cómodo, siempre, ¿no? Pues sí. Se han dejado de morir, ¿no? Se han dejado morir un montón de cosas que tiene nuestra cultura, la cultura de Eibar, ¿no? El ejemplo más claro es el del damasquinado. Cómo se ha dejado morir, mientras que, por ejemplo, en Toledo no se ha dejado morir, ¿no? Y eso es la pena, cómo se van dejando morir nuestra cultura y cómo nos vamos olvidando de nuestra historia, ¿no? Y incluso nos inventamos historias nuevas que parece que venden más porque en otros sitios han hecho marketing. Por ejemplo, el bombardeo de Eibar, que la historia es cultura, cuando nosotros tenemos una historia pues muy rica y muy particular nuestra y muy ejemplar. Yo creo que el problema de la cultura... En Eibar tenemos un museo. Sí, continúa, por favor. En Eibar tenemos un museo de la industria, pero no somos capaces de tener un museo de historia. No somos capaces de tener, pues, quitando los 4 cuadros de Zuluaga que están en Arrate, de tener parte de su arte dentro de nuestro pueblo. No somos capaces de tener una muestra de verdad de la masquinada. Solo hay una gotita en el museo, ahí en la esquina. Ya. Es que totalmente de acuerdo, Rafa, porque mismo en Durango hay un museo de historia que suelen traer también exposiciones temporales, pero hay una parte, una de los pisos está dedicado a la historia de Durango desde su fundación, incluso de la Edad Media y a posteriori. Y aquí pues parece que, como muy bien has dicho, Rafa, la cuestión económica parece que tiene un peso importante, pero yo creo que no solo en Eibar. Se entiende la cultura, no se entiende la cultura como algo que nos puede venir bien, incluso, sí, como una inversión y no se observa la cultura, no se ve la cultura como una actividad que nos da valor, una serie de valores que esta ciudad ha tenido históricamente y no se resalta eso, la verdad. A mí me da pues una profunda tristeza y nosotros que ya vamos teniendo una serie de años y que nos vamos interesando un poquito más cuanto más pasan los años, y me da pena que efectivamente los jóvenes
no participen. No sé la manera de cómo podríamos intentar acercarles a que cogieran conciencia de la situación. La verdad es que lo veo un poco complicado, pero bueno, no sé si vosotros lo veis desde otro punto de vista. Sí, bueno, yo, mira, para empezar, he hecho mucho en falta, por ejemplo, igual que se mete en muchas otras materias en los currículos escolares de cada ciudad, por el tema que sea, por lo que sea, meter un poco de historia de Eibar, de lo que ha sido Eibar, de lo que ha representado, las grandes personas que ha tenido y todo eso, por lo menos para que la gente de Eibar, cuando dice soy de Eibar, soy armero, sepa por qué lo dice y sepa qué historia hay detrás. Y yo creo que si logramos por lo menos llegar a todos los colegios, pues por lo menos habrá un mínimo, un grupo de gente, de chavales que quizás se puedan interesar, pero es que no hay ni ese mínimo de esfuerzo. Entonces yo creo, mira, por ahí sería una buena forma, pues por ejemplo, bajar los oficios que ha habido en Eibar, un culatero, un basculero, un damasquinador, un grabador, bajarlos a los colegios, enseñar eso en los colegios. Ya se suele, pues mi padre es, yo qué sé, bombero o es médico y va el padre a explicar, pues lo mismo, pero con los oficios de Eibar. Y luego también dar materias sobre lo que ha sido Eibar, lo que ha habido en Eibar, cómo se desarrolló Eibar y un poquito de historia, por lo menos, para que si no van a seguir o no les gusta, para que sepan por lo menos decir, pues mira, yo lo sé, pero yo ahora estoy haciendo damasquinado. Pero yo sé que mucha gente de 18 o 20 años, tú les preguntas lo que es el damasquinado y muchos no tienen ni repajolera idea. Y no sé si es lo normal, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es que luego yo veo también un problema del lugar donde desarrollar ese tipo de actividades, porque te puedo poner el caso, por ejemplo, de Vergara, que es donde yo voy a aprender un poquillo más el tema de la acuarela y demás, que tienen unos locales adecuados, Beart en concreto, y incluso suelen dedicar zonas pues donde pueden la gente un poquito más joven expresarse a través de grafitis o pues en el caso de Sorto, el artista que es Sortu, que tienen esas posibilidades. Y por ejemplo en la ciudad de Burdeos, en Francia, pues han aprovechado unos locales que estaban junto al río como una especie de almacenes que tenían los pescadores y tal, para adaptarlos pues como una especie de locales dedicados pues ya sea a la actividad teatral o circense o otro tipo de actividades en los que, o la magia, o actividades que los chavales pues se pueden interesar por ello. Y ya aquí veo que ni siquiera nuestros museos o nuestro museo está o es accesible, está en una zona pues, muy difícil de acceso y muy poco, yo creo que se informa muy poco. La labor de difusión también me parece que está pues maltratada, muy mal trabajada. Sí. No, y aparte, fíjate, en Eibar sí tenemos locales para montar escuelas de danza, escuelas circenses, escuelas de dibujo. Es que podrías hacer teatro, escuelas de teatro. El sitio lo tenemos. Encima tenemos unas infraestructuras que normalmente son talleres de planta despejada, donde es muy fácil, dentro de lo que cabe, ponerlos en marcha y es que no se le da uso. Los tenemos ahí hasta que se caigan, como en el caso de Bilbao. Mira, ahí tienes el caso también del local que tiene la Asociación Artística Ibarresa, de la que yo también formo parte, y me parece que no está de forma adecuada. O sea, su mantenimiento me parece insuficiente totalmente. Y se está muriendo de asco. Así de claro lo digo. Sí. Yo también soy parte de la asociación y lo mismo te digo. O sea, es que es una cosa... Yo, fíjate, ahí yo fui a dibujar cuando tenía unos 12 años y fui de la mano de Paulino Larrañaga y estuve poco tiempo, pues ya sabes, chico joven y tal, pues no duré mucho tiempo allí. Pero hace poco he vuelto a entrar, yo creo que está exactamente igual. No han cambiado más que 4 cosas. Son los mismos cristales, el mismo baño, todo exactamente igual. Las mismas baldas, todo igual. Es una cosa y es pequeño, aparte. Sí, es un local pues muy pequeño, efectivamente, para todos los que
podemos formar parte de la asociación y no está de forma adecuada. Entonces, pues eso como ejemplo, sin más, no sé. Sí. No sé si queréis añadir algo más, si podemos seguir avanzando con otras partes del debate. ¿Os parece bien? Sí. Sí, os paso la siguiente creo pregunta, que sería... no es un Oh, perdón. Dime, Rafa, perdón. A mí me gustaría explicar un punto que no es un problema en realidad de recursos. ¿No? Nuestras autoridades, nuestros responsables y los técnicos que están, que al final son el motor de la máquina, de las máquinas que mueven la cultura y otras partes de nuestra sociedad, ¿no? Hacen lo que les viene de arriba que les puede hacer. La Diputación les dice hay que hacer algo de no sé qué, y igual les da una partida económica y se limitan a eso. No son capaces de ir un poquito más allí, ¿no? El otro día salía lo del mapa turístico no sé qué de Eibar y mira... Menudo cachondeo. El mapa por ahí, es que no son capaces de recoger siquiera los puntos interesantes que tenemos en nuestra ciudad. Pero es así. O la historia del frente de guerra, ¿no? Que sí, que lo montaron, que muy bonita la acción, ¿no? En todo, de Calamúa, Condia, Arrate, con el centro de interpretación allí en la antigua colonia de Arrate, pues resulta que, vale, lo hicieron, pero es que no se ha mantenido, ¿no. Hay que estar detrás para tiene un horario, se hace, se publicita, se saca la foto, sí, y nos olvidamos. Ese centro de interpretación concreto pues tiene un horario muy restringido y de difícil a la hora de, no sé, de conseguir una cita, o yo es que lo veo, no sé, lo haces, efectivamente te llevas ese trabajo y luego ¿para qué? ¿Para que no puede ir nadie o cómo va el tema? Es que no sé, la verdad. Y esto así. Mira, entonces no te oigo. Que yo comentaba antes, yo tengo un ejemplo claro. Mi grupo de teatro, una hora. Yo tengo un ejemplo claro sobre la actitud de los responsables. Mi grupo de teatro montó una obra que hablaba de una historia ibarreses importante. Del famoso espíritu ibarres de principios del siglo XX, que fue, nosotros la titulamos Guernica 1913, y fue cuando un grupo de ibarreses, pues Astra, la empresa Esperanza y UZ, se fue a Guernica. Y fueron allí las 300 personas de la empresa a un sitio donde la sociedad era diferente, muy diferente, muy diferente, rompiendo aquella sociedad y metiendo el modernismo que en el 1913 había en Eibar. Esa obra costó muchísimo que se pudiera estrenar en Eibar, en el centenario de los hechos, y luego para que se pasara en las jornadas, pues la verdad es que tuve que remover Roma con Santiago. Y era una obra escrita, la escribí yo, la dirigía Sardo y Sarri, otro ibarres, ¿no? Y hablaba sobre una historia de ibarreses que quedaban como héroes al final. Y por parte de la administración municipal, pues sí, al final entró, pero no entró bien, no hubo apoyo. Tuvimos que hacer máquina para que pudiera esa historia. Cuenta una historia de Eibar, de ibarreses. La pasamos en la residencia de ancianos de Gogaín, y ahora una señora de 90 años vino y nos dijo, esto era lo que contaba mi padre. Su padre había sido uno de los obreros que había ido de Eibar a Guernica y había vuelto. La señora reconoció la historia. Y en lugar de potenciar eso para que la gente de Eibar conozca su propia historia, relevante
y muy destacada, muy especial, esa historia de Eibar desde 1900 a 1940, esa, ¿no? Muy especial, pues no importa, es importante otras cosas, ¿no? Bueno, abrimos, hacemos X en las casillas de los formularios que tenemos que cubrir para decir, hemos cubierto, pero claro, cubres la X, lo que es comunicar al pueblo y que el pueblo pueda expresarse y pueda aprender, y sobre lo que aprende a construir él mismo, ese se olvida. Y se cae. Entonces no nos importa nada, no nos importa que un taller de principios de siglo esté abandonado, ¿no? Cuando podía usarse como museo, no importa, ¿no? Eso El es. ayuntamiento le da igual. O no importa que hayan aparecido las piedras del Palacio de los Orbea, ¿no? De la fachada aquella impresionante que está recogida en un cuadro de Zuluaga, hayan aparecido en un pueblo por allí, que estaban ahí en la calle Estación. Nadie se ha ido a recoger por parte del ayuntamiento, no están preparados, no están ahí, ¿no? Y esa dejadez, esa falta de importancia, esa falta de sensibilidad, que el pueblo se vaya muriendo, ¿no? Es lo que yo Sí, veo. no, la historia en el pueblo, la historia del pueblo es algo increíble. Mira, estamos ya a octubre, ¿no? Y es el 150 aniversario de Ignacio Zuloaga y yo sé, no sé, perdonadme, pero yo de parte del ayuntamiento no he visto no he visto ni siquiera un simple Soriona, que el día de su aniversario tampoco lo vi, o sea, no sé, igual me lo perdí, pero es esa actitud la que hay, o la que ha habido siempre, creo yo, o la que hay en general. Hombre, en concreto con el tema de Zuloaga, sí es verdad que igual el pintor como personalidad sí suscita o he escuchado yo algún tipo de polémica en cuanto al tipo de obra que realizaba. Lo que pasa que yo creo que deberíamos de ponernos en el momento histórico en el que vive el artista y quizás pues pudo, voy a decir, verse obligado a retratar a las clases pudientes o a los toros, que en ese momento era lo que pues tenía mucha más relevancia en ese momento histórico. Y pero creo que debemos... Perdón, los toros, que entonces era lo que se veía, ahora se ve el fútbol, entonces lo que se veía eran los toros, no eso, ninguna otra cosa. Es que, no sé, me da a veces la sensación de que o lo he oído o se ha creado alguna polémica con respecto a su figura en relación a eso, a que retrataba también a gente pues de la burguesía y demás. Entonces, no sé, es verdad que luego ciudades o localidades como Zumaya, pues ahora hasta hace poco estaba exponiendo alguna muestra en relación a su relación con Zumaya. Y verdaderamente no se entiende ese abandono por parte nuestra, de nuestra localidad, de nuestro ayuntamiento, a esa figura, pero es que hay otros artistas más contemporáneos como pues de Orlegui o Iñaki Larrañaga o por decir alguno, que deberían de tener un reconocimiento más importante por parte de nuestra ciudad. Y esa es la situación real. Si nos traemos los cartelones esos del Prado, que estuvieron muy bien esas reproducciones, pero tenemos artistas en nuestra zona que pueden suplir y primero potenciarles antes que traer ese tipo de actividades mediáticas, ¿no? Por ejemplo, es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Es que sería bastante que cualquier eibarrés pudiera ver alguna obra de los artistas eibarreses que ha habido, ¿no? En Eibar. Yo creo que haber un sitio donde yo pudiera ir a ver un cuadro de Chopitea, ¿no? Sí. Por ejemplo, no hay un museo. Tenía que estar de alguna forma, sabe de esos, porque, bueno, igual han leído
en algún sitio, ¿cómo se llama? Goibar, ¿no? Ahí aparece la biografía de quién, pero no más, no se ha extendido popularmente. Nadie lo sabe, y ese es un problema. Es que luego puedes decir también que es por cuestiones de presupuesto, pues porque esta ciudad no es una ciudad muy importante, pero ojo, tienes el caso, por ejemplo, de Málaga, o de Málaga no, de esto de Vergara, con el seminario, ¿no? Que en su momento pues fue muy importante en nuestra comarca, y sí tienen un museo laboratorio que evoca el wolframio y un poco el pasado académico de la localidad. Joder, un museo pues muy digno, y por lo menos se han preocupado un poquito de pues lo que he dicho antes de Durango, y pues ya que he sacado el tema de Málaga, pues igual tienen un museo municipal impresionante con unas obras impresionantes, y yo no sé por qué aquí pues no podemos hacer algo similar, ¿no? Empezar por lo menos por conocer nuestra historia, ¿no? Efectivamente. A ver. Así es. Sí, me gustaría seguir avanzando. La cultura, yo decía que la cultura es... Vale. Sí. Sí, me gustaría seguir avanzando un poquito en lo que es el debate, pues para envolver un poquito en las preguntas, lo que es el cuerpo del debate que os he enviado antes. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, antes de que nosotros mismos vayamos solapando con lo que estáis diciendo del Estado, que ha quedado bastante claro. Que vaya respondiendo a las siguientes preguntas ahora, pues por mantener un poquito un orden, pues me gustaría seguir un poquito con la siguiente pregunta. Bueno, que sería, ¿cómo veis las perspectivas a futuro de la cultura en Éibar? Es decir, ¿cómo veis, por ejemplo, teniendo también la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora del COVID, de cómo veis, pues no sé, de aquí a un breve periodo de tiempo, cómo va a evolucionar? O si veis perspectiva de mejora, o si vamos a mejor, a peor. No sé si tenéis alguna idea sobre eso. Hombre, ahora mismo yo creo que sería aventurado decir de cómo va a ir, pero viendo la crisis y, ¿cómo decirlo? Viendo la trayectoria, pues a mejor por lo menos no creo que vaya a ir. O sea, yo me gustaría poder equivocarme y desearía equivocarme, y trabajamos para equivocarme, pero desde luego, no sé, lo veo complicado, que es una cosa que realmente no me gustaría, pero ahora mismo, siendo sincero, creo que tenemos que trabajar bastante, y aún así, pues, aparte ya por la situación individual de la ciudad, sino por la general, vamos a tener que trabajar mucho para obtener pocos resultados y si conseguimos resultados. Hombre, pues yo de momento, no sé, Rafa, dale. No, digo que de momento, joder, pues no sé, igual podríamos aprovechar esta situación. Perdona, Rafa. Podríamos aprovechar la situación pues para dar cabida, por ejemplo, en exposiciones, pues a gente que sea pues de la zona o de la localidad. Hay colecciones en esta misma localidad que se podrían exponer, o dar lugar o espacio a personas de cercanía que pudieran exponer, porque tampoco se junta mucha gente en estos actos culturales. Entonces, con el tema del COVID, y lo mismo pues en el Coliseo y demás, pues que siga habiendo música. Pues este viernes tocó una banda local también que estuvo muy bien, de Mood Rings, con música de los 60 y demás, y pues dar oportunidad a ese tipo de grupos que igual no son tan mediáticos y que merecen también tener un espacio, ¿no?, de expresión. Y más adelante, pues la verdad, pues que yo creo que en general, pues lo que hemos venido diciendo antes y lo que decía Rafa, ¿no?, que la cultura
se quiere mirar, se quiere ver o con el prisma de un negocio y no es a nivel económico, pues no nos va a dar una rentabilidad, hombre, salvo que montemos un Guggenheim o alguna actividad similar, ¿no? Mira lo que ha movido en Bilbo, ¿no? Sin más. Eso es. Rafa. Yo la verdad es que creo que habrá seguidismo, que todo seguirá exactamente igual y que se mantendrá pues lo que hay ahora, pues esa mediocridad cultural que tenemos ahora, yéndonos a lo fácil, al marketing ya hecho, sin ni siquiera preguntarse si ese marketing, ese producto que alguien ha marca por ahí que se vende bien en un sitio, nosotros nos conviene no venderlo porque igual nuestro es diferente y seguramente mejor. Como esa actitud yo creo que se va a mantener, pues mantenemos lo mismo. Yo soy de la idea que el COVID no, hombre, es un problema muy grueso, que esperemos que sea pasajero y que dentro de un año ya esto sea historia, pero que tampoco marca mucho la actividad. Acabo de venir ahora de un teatro aquí en Abadiño. La sala, que tiene 200 butacas, estaba a mitad del aforo. 100 butacas. Vio 60 personas. 60 personas es una muy buena entrada para una sala que tiene una entrada media de unas 40, 50 personas. Habitualmente. El Coliseo que con con la mitad del aforo, que serían 200, sé que con la mitad de ese aforo regulares, los responsables de culta del Ayuntamiento de Eibar estarían encantados, porque traían obras que no iba nadie. 3, ¿no? En Eibar ahora hay un futuro en cuanto a instalaciones interesante. Lo de Reval está a punto de abrirse, hay un espacio Polifacético. Que se puede usar de diferentes formas, que es muy interesante que se puede usar. Tenemos también una instalación en la mitad del pueblo, que es el cine Zaga, que ya lleva bastantes años cerrado y que se está echando a perder, y es una instalación muy interesante, que se podría explotar de alguna forma, pero claro, hay que tener actitud, hay que tener voluntad, hay que tener un poco de ganas de meterle mano a esos muertos grandes, ¿no? En cuanto a lo demás, por ejemplo, y tu madre, ¿no? Con todo lo que es cultura, pues está muy relacionada. Y el que si desde las instituciones apoyan esa faceta literaria de la cultura sería muy bueno, pero claro, no se apoya, ¿no? Entonces, el futuro de hacer seguidismo de lo que viene de arriba, de lo que nos emana de no sé quién y nos ve no sé cuántos, de rellenar solo lo que es la casilla para cumplir algo. Hemos programado 30 obras en el Coliseo y hemos hecho no sé qué historia con la tamborrada. Punto final, ya hemos cubierto el año. Pues eso, si eso va a seguir así, es evidente que a bien no va a ir, ¿no? Que las cosas irán muriendo y que, bueno, pues la cultura vivirá de lo que vive, del dinero público, que bueno, que también es bastante complicado que la cultura rente. Es que sí. A ver. Sí, entonces te oye perfecto, Rafa, pero bueno, creo que se entiende lo que quieres decir. Bueno, sí, se entiende bien, sí. Sí. Bueno, pues seguimos avanzando un poco hacia adelante en lo que es el debate. Vamos a ver si vemos bien a Rafa. Que no sé si le hemos perdido.
Ahora yo creo que sí. No sobre el volumen del micro, ni sobre la luz de la imagen, ni nada. Es que no sé cómo se hace, entonces si toco algo lo voy a perder. Bueno, creo que mejora un poquito, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar seguir. Bueno, la siguiente pregunta sería, que es algo que también hemos nombrado un poquito por encima, si pensáis que Eibar puede tener en cultura algo que se pueda potenciar más que en otros pueblos. Es decir, si Eibar tiene algo que no tengan los pueblos parecidos en cantidad de habitantes que hay alrededor. Si hay algo en lo que destaquemos como ciudad cultural, que podamos potenciar más e incluso exportar. No sé si... Hombre, a mí por lo que me toca, pues creo que por mi parte prácticamente todo. Empezando desde los oficios, ejemplo Toledo, y siguiendo pues al final, pues a mí lo que me toca son los grandes artistas, al final, pues bueno, pues gente, y no solo Ignacio Zuloaga. Una cosa muy curiosa que ha sido los Zuloagas, que ha sido una saga de artistas. Sagas de artistas, hay sagas de políticos, hay sagas de médicos, pero realmente saga de artistas es una cosa que realmente no suele haber. Entonces tenemos desde Eusebio hasta Ignacio y luego cogiendo a Daniel, aunque Daniel no vivió en Eibar, pero bueno, al final son artistas de procedencia eibartarra, pues al final yo creo que todo eso se le debería de dar. Se le da la relevancia, no más relevancia, sino la relevancia que tiene. Porque no hay que recordar que si Ignacio Zuloaga era un gran pintor y una persona que a nivel de proyección internacional, pues en su época era lo más, o sea, Santiago Echea en Zumaya solía ser, vamos a decir, un nido de cerebros de gente de la época, de los mejores y los más cultos. Si Ignacio era eso, Plácido, su padre, era realmente, a ver, no voy a decir más o menos, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que está galardonado por 6 países con las medallas de honor de cada país, que tiene más de 20, ahora mismo no me acuerdo, medallas de exposiciones internacionales. La primera medalla de la primera exposición internacional la ganó él, la de París. Entonces son datos, son cosas que tenemos en este pueblo y que realmente no las conoce, pero nadie. Entonces, hay una saga de artistas y luego lo que vino después de Plácido, porque cuando Plácido se marcha de Eibar salieron aquí talleres de Damasquinau un montón y salieron grandes artistas y ha habido grandes artistas hasta nuestros días. Hay gente que hoy en día todavía está damasquinando, poca, pero que son muy buenos y al final pues yo creo que habría que valorizar lo que tenemos, que es simplemente decir Zuloaga era de Eibar, porque ni se dice eso. Ni se dice eso. Entonces, yo principalmente, por lo que a mí me toca, pues sería eso. También veo que Eibar podía ser, ya que ya no vamos a volver a ser una ciudad industrial, sí una ciudad cultural podríamos ser. Aprovechando, por un lado, nuestro pasado y mirando al futuro. Y mirando el futuro y dándole valor a la ciudad de Eibar, pero a la ciudad cultural de Eibar. Es lo que yo creo por donde podríamos ir. O sea, ¿alguien tiene algo que añadir? Bueno, no sé, yo por ejemplo, esa conjunción de pasado industrial con vivienda y demás, buscar, pues por ejemplo, del barrio Chonta, que es donde vivo yo, hay todavía algunos talleres hay semiabandonados y que conviven con viviendas y en algunos otros puntos como Macharia también y demás. Pues eso se podría intentar realizar algún tipo de actividad para salvar lo que es la estructura de esos edificios y dedicarlos, pues ya sea a vivienda social o crear en esas mismas zonas alguna zona de desarrollo cultural para la juventud o incluso para los que ya peinamos canas y demás, ¿no? Ir adaptando esos barrios
y sin desaprovechar ese pasado histórico industrial que siempre ha tenido nuestra ciudad, ¿no? También se podía buscar esa línea. Sí, también, o sea, al final es sumar y sumar entre todos. Cada uno, hay muchos puntos de vista, pero es que yo creo que son todos que pueden sumar. Bueno, yo creo que nuestro pueblo sí tiene una especial, ¿no? Y particular que lo hace muy interesante en casi todo, ¿no? Y sobre todo en la parte cultural. No, igual no tenemos grandes escritores, igual no tenemos, bueno, pues no hay una dinámica de que podamos presentar como los mejores del mundo, pero sí hay un sustrato muy interesante de la cultura y del hacer, saber hacer y de cómo y de la sinergia. La familia Zuluaga, como decía, es un ejemplo. Y es un ejemplo de una saga de artistas que supieron mezclar diferentes disciplinas, incluso con la industria, ¿no? Por ejemplo, la parte del masquinado y el grabado, cómo luego se ha implementado. Y algunos de ellos también era ceramista. Hay un montón de cosas de esa familia. También es el ejemplo de cómo los ibarreses no sabemos de la familia Zuluagas. Seguramente yo mismo me enteré de la calle Zuluagas. ¿Por qué es Zuluagas? Cuando iba demasiado mayor. Creo que todos teníamos que ser conscientes de todos ibarreses, que saber quién eran los Zuluagas. Conocimiento. Falta difusión del conocimiento ibarrés, y sobre esa difusión del conocimiento podemos crecer, porque nosotros tenemos mucho conocimiento, no solo armero. O sea, cuando alguien se pasea por el Museo de la Industria de Eibar, una de las cosas que alucina es de la cantidad de cosas que se han hecho en este pueblo. Eso es riqueza, sí, sí. Riqueza cultural. Sí, sí. ¿No? El saber cómo se han hecho esas cosas y esos diseños, cómo ha salido, y ese espíritu es el que nosotros tenemos una historia muy rica de ser uno de los primeros pueblos del Estado por ejemplo, trabajar la formación profesional, la escuela de armas en España. Y eso no fue una casualidad. Eso fue una dinámica que en aquel tiempo se daba en nuestro pueblo. Y esa dinámica, que comenzó a finales del siglo XIX y acabó con la guerra en un momento, ¿no? Y luego siguió y fue ese saber hacer de los ibarreses, que emprendieron un montón de industrias en la posguerra, y cómo creció Eibar. Esa dinámica es fuente cultural para poder trabajar sobre ella, ¿no? Pero resulta que la ignoramos y somos capaces de inventarnos un bombardeo que nunca para decir que para venderlo, cuando tenemos nosotros pues 6 meses de bombardeos diarios, pero no, nos inventamos uno. Y lo vimos como estaba diciendo que tú preguntabas sobre si el pueblo de Eibar tiene alguna particularidad que se pueda explotar especialmente en la acción cultural, ¿no? Esa era la pregunta que estaba realizando. Y yo estaba diciendo que sí la tiene, que somos un pueblo muy interesante, tenemos una historia muy interesante, que hemos hecho cosas muy interesantes, cosas prácticas, y que tenemos un espíritu interesante. Y eso no lo explotamos en la cultura. Por ejemplo, un ejemplo que está viniendo ahora a la cabeza es el Eibar, ¿no? ¿Por qué Eibar ha tomado relevancia? El Eibar ha tomado relevancia como partido de primera división por su forma diferente de hacer las cosas. Por eso ha saltado al extranjero y han venido gente a ver qué
qué pasaba en la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Y esa forma diferente de hacer las cosas, yo soy de la opinión que emana del espíritu ibarrés ese que en Eibar se ha vivido en los años, en el siglo XX, ¿no? Al principio y los años 50, 60. Ese saber hacer, esa iniciativa, ese sacrificio, ese orgullo por el trabajo, que es orgullo sin ser altivez, como dice alguna coplilla por ahí. Y eso, pero resulta que no lo hemos sabido pasar a la cultura. No ha habido... y si alguien lo ha cogido, el pueblo, los responsables de las administraciones eibarresas no lo han sabido transmitir ni vender. Y me da mucha pena. Pero sí lo tenemos. En el debate pues hemos criticado pues el estado del pueblo, hemos dicho realidades, hemos hablado de cosas que funcionan mal, también hemos hablado de alguna cosa que funciona bien, pero menos. Y bueno, pues el ser humano es muy de criticar, pero bueno, ahora pues la pregunta que creo que es la perfecta para cerrar este debate sería ¿cómo mejorarías el estado de la cultura en Eibar? Es decir, ideas que hay en positivo, las que podemos mejorar el estado de la cultura en Eibar. Porque tampoco podemos olvidar, estoy haciendo un poquito de moderador y bueno, pues para intentar representar un poquito todos los sentimientos los que faltan aquí, que la cultura que tenemos en el pueblo en parte también es por culpa de todos, algunos más y algunos otros, pero bueno, que somos un pueblo, elegimos nuestros gobernantes, a veces sale mejor, a veces sale peor, y que tanto los gobernantes como los civiles tenemos que intentar, pues bueno, aprender y seguir mejorando. Entonces la pregunta sería ¿cómo mejoraríais el estado de la cultura en Eibar? Bueno, pues yo me voy a lanzar el primero para dar la cara. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rafa. Creo que se debería de recuperar el Unzaga, el cine Unzaga, para actividad cultural. Tendríamos que procurar bajar el Museo de la Industria Armera al centro de la ciudad, de alguna manera, pues ya sea en el edificio de Reval o en algún otro local como estaba en el ayuntamiento en su momento la sala de exposiciones, y para que de esa forma pudiera la gente acceder con mayor facilidad, mejorar la difusión de las noticias relacionadas con la cultura, que a día de hoy pues es verdad que ya con la agenda cultural pues no tenemos y tal, pero habría que hacer acciones encaminadas a ello, fomentar la participación de la gente, de los grupos que se pueden mover aquí en la localidad, facilitar el acceso, como he dicho antes, a grupos musicales para que pudieran presentar sus trabajos a toda la ciudadanía, tanto grupos musicales como grupos teatrales, y recuperar las zonas que están totalmente desestructuradas, denigradas, como es Chonta o Macharia, en la construcción allí o habilitación de locales para el desarrollo pues de las actividades que comentaba antes, por ejemplo, de Burdeos y demás. Y que los partidos políticos de los que hemos hablado, de nuestros representantes y con los que con algún candidato a la alcaldía y tal he tenido ocasión de hablar y demás, su compromiso a mejorar la actividad cultural de la ciudad. Yo básicamente me dejaría mucho, y si no, es que voy a ocupar toda la tertulia. Cuanto más, mejor. Es decir, cuanto más propuestas haya, yo creo que es positivo, sobre todo en un debate en el que creo que estamos marcando bien las líneas a positivo y que está alejado de los barullos que se escuchan en programas de difusión nacional por la televisión con debates en los que no se entiende prácticamente nada. Quisiera interrumpir un poquito el debate para decir que me está pareciendo muy interesante y hay muchas cosas que yo desconocía. Y bueno, el que quiera seguir, pues adelante. Bueno, igual me lanzo yo. Santi ha dejado poco resquicio para meter mano, ya que
ha hecho una buena descripción de lo que realmente, de las líneas realmente que hay que tomar. Yo lo único a añadir, igual un poco, pues añadiría también educación. Me parece fundamental la educación de los chavales, darles por lo menos la oportunidad. Yo creo que no sería tan difícil meter en algún currículum, alguna de estos historias que suelen en los colegios de mochilas y tal, pues meter un poquito la historia de Eibar. Y luego nosotros, bueno, yo estoy en un grupo de Eibar Creativa, como ha dicho Santi, nosotros tenemos un proyecto que es crear un museo al lado del Rialto, en el edificio Lazpiur, cogiendo toda la zona esa, y sería, pues, en principio sería un centro de interpretación, un centro de creatividad. Entonces, sería bien, por una parte, si no se puede hacer un museo de Zuloaga, ya que la obra de Zuloaga es una obra cara y que sale poco al mercado, sí hacer un centro de interpretación de la obra de Zuloaga, pero no quedarnos solamente en un museo, pues bajar el Museo de Armas de Portalea al centro del pueblo, o por lo menos a una zona donde es más accesible y donde creemos que junto con Arrebal sería un bonito conjunto. Entonces, ahí también se podría meter el Museo de Armas, que hay que recordar, y de la industria armera de Eibar, que solamente se expone alrededor de un 30 o un 40% de la obra que hay almacenada. Entonces, se podría ampliar aquello. Junto con esto irían un museo de la bicicleta y un museo de artistas contemporáneos. Eso es. Luego también, porque hay varias plantas, luego se podría incluso ampliar el mismo museo. La idea también era meter un centro donde se puedan dar, bueno, un centro de artes eibarresas, bien sea grabado, damasquinado, donde incluso no fuese un museo, vamos a decir, estático, sino donde se pudieran dar pues clases de grabado, clases de damasquinado, o sea, que sea un centro vivo, y para también que dentro de todo esto intentar implementar el Big Data también, que es algo que nos interesa también, que podría tener salida, y crear un centro integral donde la obra fuera importante, pero las personas y en lo que se hace con las personas, que sería lo fundamental. Y eso es más o menos lo que nosotros representamos. Yo creo personalmente que la educación y crear unas infraestructuras es vital. Es lo que yo añadiría a lo que ha dicho Santi. Y igual que se puede hacer con el arte, se puede hacer con la danza, se puede hacer con la música, se puede hacer con el teatro. Yo creo que tenemos espacio, yo creo que tenemos muchas zonas degradadas y desaprovechadas donde se podrían crear dinámicas que no solo serían buenas, no solamente serían buenas para el pueblo de Eibar, sino para toda la comarca, que Eibar tiene que ser y tiene potencial para ser una referencia en cuanto a la comarca, en cuanto a la provincia, en cuanto a la cultura, y es prácticamente lo que, en mi opinión, lo que se podría hacer, o lo que nos dejaría hacer Eibar. Estás hablando también como, no sé si te he podido captar la idea, sí. Como hacer una especie de recorrido, ¿no? De juntar todos los, digamos, polos culturales e intentar como que haya una especie de recorrido itinerario cerca, ¿no? La idea al principio, a ver, crear un museo, lo que es un museo hoy en día, pues realmente es un follón del Cristo. La cuestión sería empezar creando una corriente cultural en todos los aspectos, generar un movimiento, pues, a ver, un movimiento cultural, pues bien con exposiciones, bien con cursos de teatro, de pintura. El Reval puede ser un punto importante, porque yo realmente creo, ahora a mí, por ejemplo, hacer una exposición de damasquinado en Portalea está bien, pero no me interesa. Yo lo que quiero es que el damasquinado se vea en la calle, en los escaparates de las tiendas, en zonas donde la gente pase y lo vea. Yo no quiero obligar a la gente, o sea, yo no quiero que la gente vaya al museo a ver el damasquinado. Yo creo que la gente lo tiene que ver en la calle y lo tiene que sentir en la calle. Evidentemente eso crea unos problemas, pero bueno, yo creo que trabajando entre todos. O sea, yo veo
yo creo que la cultura se tiene que repartir por todo el pueblo de Eibar y que hay muchas zonas donde se podrían crear polos culturales, polos activos que al final dinamizarían el pueblo, sería bueno económica y culturalmente para el pueblo. Adelante. Bueno, lo que os iba a decir sobre la pregunta que está en cuestión, que es sobre qué habría que hacer, qué se puede mejorar, ¿no? ¿En qué podemos avanzar? Bajo mi punto de vista, yo creo que hay dos grandes áreas donde trabajar y mucho. Por un lado, como he dicho, considero que la cultura emana del pueblo. Es el pueblo quien debe de generar la cultura. No, el pueblo no debe ser consumidor de cultura, debe ser él el que la genere, el que la haga, y para él mismo, ¿no? Entonces, por un lado, hay que fomentar que todo el mundo pueda hacer cosas, que todo el mundo pueda pintar, ¿no? Con todo aquello que incite a la gente a pintar en la escuela, concursos de pintura, clases de pintura, exposiciones permanentes de pintura, siempre que hay algo donde puedas ir a ver. Antes estaba la sala de exposiciones del ayuntamiento, aquel patio cubierto que había, ahora creo que no está, ¿no? Pues que vayas, que veas. Con la música exactamente igual, mucho de fomentar que cualquier chaval que quiera tocar algo lo pueda tocar y tenga donde tocarlo, que cualquier chaval que quiera hacer un grupo de cualquier clase de música tenga facilidades para hacerlo y tenga un local donde pueda ir a ensayar y luego tenga sitio donde pueda tocar delante del público, ¿no? Fomentar eso. En el teatro exactamente igual, cualquier grupo de teatro que pueda surgir en el pueblo o de ibarreses, como es en mi caso, que aún no viviendo en Eibar estamos en relación, tenga un sitio donde poderlo representar, donde se pueda ayudar, o sea, que la administración facilite, ponga caminos en lugar de poner vallas, en lugar de poner piedras, allanar caminos para que todas las expresiones culturales puedan surgir y cuando surja recogerla. Por un lado, eso, fomentar ese asociacionismo entre la gente autónomo sin querer, porque muchas veces queremos que haya una asociación que haga no sé qué, pero queremos desde la administración no se fía y entonces lo que quiere la tutela. No, tiene que ser autónomo, tiene que ser los que se asocien para hacerlo, no sé qué, pues que hagan lo que ellos quieran hacer y fomentar todo eso, poner toda clase de facilidades para que eso surja, para que eso viva. Y luego, por otro lado, difundir, poner medios de difusión cultural, que es todo lo que estamos hablando de los museos, obras de hacer que lo nuestro, nuestras obras, nuestros artistas históricos los podamos conocer en el pueblo, que todo el mundo sepa de dónde venimos y quiénes somos. Y que eso se fomentar, que se esté todo el rato viendo eso, que casi sea, no te puedas escapar de ver un cuadro de Zuloaga, aunque sea en cualquier esquina, o de ver la obra de los chavales que van pintando. En lugar de ese, hay un chaval que va pintando todas las paredes de todos los sitios con un nombre horroroso, pues hacer que pinte paredes que tenemos mogollón en Eibar, desgraciadamente horrorosas, con mensaje, ¿no? Con algo que comunicar, que al final es eso lo que se trata, ¿no? De comunicar cosas. El que pinta quiere comunicar algo con su cuadro, el que está allí imaginando está comunicando algo, el que está haciendo incluso la escopeta está comunicando algo cuando hace su obra. Y es comunicar ideas, comunicar conocimientos y eso es lo que hay que fomentar, que surjan, poner facilidades para que surjan y luego para que el conocimiento se distribuya, se pueda expandir a todo el mundo. Y ahí es donde deben de trabajar, creo yo, ¿eh? Y bueno, eso es mi idea. Bueno, pues muy interesante. Sí, está muy bien, sí. Muy interesante, la verdad. El tema también, no sé si es, bueno, claro, evidentemente que lo sabéis, los carteles gigantes que tenemos por el pueblo de fotografías antiguas. Pues habéis visto
hay pues el 2 de mayo, creo que hay otro gigante en Unzaga. Claro, a lo mejor podría haber sido, es una idea, un buen sitio para poner algo de esto en vez de, no sé, fotografías que sí, que eso está muy bien. La verdad es que son bonitas, pero claro, mucha gente, es lo que decís, mucha gente no tiene ni idea de la historia cultural del pueblo. Evidentemente. Que están bien las fotos esas, son muy bonitas, como dices, sí. Pero por lo menos, o igual buscar, no sé, son fotos bonitas, pero... Hay más sitios. Sí, y en un momento dado, pues revalorizar zonas, pues no igual poner una foto de Unzaga, que al final, pues a todos nos gusta ver cómo era Unzaga, pero a mí personalmente me gustaría ver más cómo era igual otras zonas de Eibar que eran industriales, o zonas donde había talleres todo de artesanos, cómo trabajaba esa gente, no sé. Más que una foto, a mí me gusta ver, si se puede decir, un vídeo. Eso sin más. A mí, lo de las fotos, estas grandes, yo cuando las vi, las fotos estas gigantes que ponen por ahí, yo cuando las vi, pues me gustó la idea, ¿no? Además, sí. a mí me gusta mucho seguir estas fotos antiguas y ver cómo eran las cosas antes. Me gustó la idea, pero me quedé un poco desilusionado cuando vi que en otros pueblos pasaba lo mismo. O sea, también ponían fotos así. Entonces dije, anda, claro, coño, lo que está pasando aquí no es que se le haya ocurrido al ayuntamiento hacer esto, es que de alguien de la Diputación o del gobierno o de lo que fuera, pues se le ha ocurrido la historia y ala, para todo igual. Eso yo creo que es lo que no debe de ser. No tenemos... hay que diferenciarse. Fuera, lo tenemos que crear nosotros. Hombre, yo sí. Claro, y esa es la cultura. Cuando comunica a los otros lo que él ve desde el punto de vista que lo ve y cómo lo ve y no sé qué, y los otros lo reciben. Y claro, pues si hacemos lo mismo, vamos a poner un cuadro, qué bonito es, y ya está. Pues no, que hay más cosas por detrás. ¿No? Pues igual es mucho más interesante ver la foto ahí en la Torre de Unzaga de cómo era la plaza. Saber cómo la evolución que ha tenido la plaza de Unzaga, que hay un vídeo de Martín Lapeira, pero impresionante, de cómo ha evolucionado ese espacio durante el tiempo que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y difundir eso en lugar de ver la foto. Sí, la foto, sí, todo el mundo hemos visto la foto. Y no ahí, cuando antes de ponerla allí, ya todo el mundo la había visto, porque es una foto de las de siempre, ¿no? Sí. Estas cosas son las que faltan. Hombre, yo lo que os puedo decir con respecto al tema ese de la fotografía, pues a mí sí me parecen que son bonitas y demás. Sí, sí. Porque especialmente, además, yo colecciono también fotografía antigua, aunque sea, pues bueno, de los pioneros de la egiptología y demás, que bueno, ese es otro rollo que no quiero meter mucho más. Pero sí que os diré que las instituciones, y por el conocimiento personal que tengo con respecto a mi contacto con las instituciones en relación al tema de pues esas ayudas que pueden prestar o apoyo que puedan prestar a alguna actividad concreta, pues yo no tengo muy buena sensación, o sea, diría que hasta negativa. Ellos yo creo que establecen una serie de prioridades concretas y van a trabajar sobre ese camino y ese proyecto y no se van a salir de ahí, ¿eh? Y todo lo que podamos plantear, yo creo que tiene que ser también, o sea, están bien las instituciones, pero como no arrimemos nosotros el hombro, no tomemos iniciativas nosotros para que en nuestra ciudad haya cultura, no nos la van a proporcionar nuestros dirigentes, ¿eh? Ni los que están ahora, ni los que futuribles por ahí. Lo tengo clarísimo. Eso es mi experiencia personal y así lo digo, aquí directamente. Estoy totalmente de acuerdo, Santi. Aquí hay que dar todo hecho, el producto ya terminado y sin ninguna pega, y si acaso y entra dentro de su cuadrícula, pues sale adelante, o si no, te quedas en el camino. Pero bueno, creo que lo que dice Santi, yo creo que encima es mejor
tirar primero nosotros, que el ayuntamiento siempre vendrá al final cuando vea que se mueve la cosa. O sea, lo que tenemos que hacer es nosotros. Claro, eso es. Sí, claro que se sumarán, porque es un rédito para ellos, ¿no? Decir, joder, mira lo que tengo en mi ciudad, lo van a vender como algo que ellos, o sea, como que hubiera sido hasta casi una idea suya, ¿no? Eso, vamos, es fácilmente vendible. Pero el trabajo, yo estoy convencido que lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Yo estoy convencido. Y desde luego yo estoy dispuesto a cualquier actividad que se plantee, iniciativa, apoyar sin ninguna duda. Lo sabéis por lo que hemos venido hablando ya algunos o demás a través de Internet y demás. Y desde este momento me ofrezco para lo que yo humildemente pueda aportar en la medida que pueda. Es que es lo que tenemos que hacer todos. Bueno, pues creo que con esto hemos tenido casi una hora y media de debate. Si queréis cerrarlo con alguna idea. Estoy de acuerdo con vosotros, y justamente lo que digo, de nosotros, del pueblo, tiene que surgir la cultura, ¿no? Lo malo es que quien debe de poner las facilidades para que surja, es que es como una planta, al fin y al cabo, ¿no? Tú puedes tener una planta y debe de crecer, pero claro, si están las zarzas encima, coño, pues es muy difícil que crezca. Resulta que el ayuntamiento, las administraciones en realidad no se preocupan de quitar las zarzas. Ellos solo van aquí, ellos plantan una lechuguita y ahí sí, cuidan su lechuguita, pero el resto de la huerta sigue teniendo las zarzas. Y esas plantas que quieren crecer allí, van mucho salir, ¿no? Y claro que toda la huerta van a ser diferentes plantas que crezcan, pero alguien tiene que quitar las zarzas. Porque solo, si no hay facilidad para quitarnos, dan esa facilidad, al final solo podrá salir aquella plantita que entre todos los pinchos de las zarzas pues surja. ¿Qué es lo que pasa ahora? Al fin y al cabo, ¿no? Ha podido pasar todas las barreras que le han puesto, pues igual a algunos resulta que le cuidan muy bien, pero la mayoría no son lechuguitas, la mayoría son pues plantas que nacen y quieren subir. Y mientras no haya una política, una conciencia, un hacer de cuidar a lo que surja, y de buscar lo bueno de lo que surja para que luego se vaya creciendo y salgan grandes artistas, pues no, estaremos como estamos. Pues sí, tendremos temporada el 23 de junio, sin COVID, y cuando nos inventemos que echaron bombas en Eibar un día en concreto en lugar de un mogollón de días, pues haremos un rollo en Uzaga y bueno, y sí, pues vale. Pero nos olvidaremos de todo lo demás, de gente que está por ahí, gente escribiendo poesías, gente haciendo teatro, gente pintando, gente que quiere pues eso, que quiera expresarse y comunicarse de una forma concreta, hasta con música, en una banda o dirigiendo. Bueno, pues yo creo que con estas ideas generales podemos ir cerrando el debate. Si hay que añadir algo más para que no nos salga tampoco, para que tampoco nos salga un debate eterno, pues bueno, si alguien quiere añadir algo o con esto cerramos, creo que ha sido un debate rico, creo que ha sido un debate nivelado, creo que ha sido un debate en el que han salido muchas ideas, muy educado, muy de hablar bien, en la que yo al menos he aprendido mucho y bueno, pues si hay que añadir algo más. No, por mi parte ya está todo. No, agradezco esta oportunidad de poder expresar nuestras opiniones, que se nos deje un espacio también para expresarlas y que pues se pueda difundir y que la demás gente aporte sus planteamientos, no sé. Sí, eso es. Muchas gracias por esta oportunidad y está muy bien. Bueno, pues a vosotros porque bueno, vosotros sois los que habéis debatido. O sea, yo simplemente he puesto un par de programitas y a ver si funcionan bien.
Bueno, pues nada, aquí estamos para lo que queráis y para tanto a Gorka como a Rafa como a ti y Toys, pues yo qué sé, nos seguiremos viendo, seguiremos exponiendo cuando podamos, seguiremos pintando, seguiremos coleccionando, escuchando música, apoyando pues eso, la poesía, apoyando a la cerámica, al Eibar también, si nos dejan, y bueno, lo que se pueda. Pues bueno, pues muchas gracias y con esto cerramos. Vale. Pues es que recasco. Venga, Gabón. Pues gracias a ti, Toich.